Buen día para todos. Precisamente en este momento, en esta época en que los valores se han acabado, les habla un hombre ya de muchos años. Puedo hablar de hace más de 70 años, cuando se respetaba la autoridad, cuando había una famosa clase que se llamaba la urbanidad de Carreño, que era únicamente las buenas maneras y que sin ir a las universidades ni ir a los colegios se aprendía en las casas desde ese entonces. O sea, como siempre he dicho, en la casa se educa y en los colegios antiguamente se educaba y se instruía, y hoy únicamente se instruye. Si no se educó en la casa, de pronto la instrucción queda sin soporte válido, que son las buenas maneras. Para poder llegar a la gente, así tenga uno muchos títulos, tiene que haber una manera de llegar a la gente. ¿Cómo? Con buenos modales, con buenas expresiones, con respeto a los derechos de los demás. Precisamente en el día de hoy queremos, a nombre de la Pastoral Social de la Diócesis de Vélez, iniciar esta serie de charlas o de, conversatorios, para que la gente vaya, de pronto los jóvenes de hoy entiendan cómo se vivía antiguamente y por qué había buenas relaciones, porque había educación, había respeto a los valores. De modo que con esta pequeña introducción o prólogo queremos dar inicio a esta serie de conversaciones, de conversatorios, donde vamos a hablar para todo el mundo la manera de comportarse en todas partes en donde nos ubique los designios de Dios y los proyectos de vida que tengamos. Para el día de hoy vamos a empezar con una serie de programas realmente interesantes. Espero pues que sea del agrado de todo el mundo. Queremos es colaborar para que haya más entendimiento en el ser humano en esta sociedad actual carente a veces de valores, de mucho adelanto técnico, pero de pronto falta lo más importante: el respeto al Ser Supremo, a la autoridad, y toda autoridad viene de Dios, y también la manera de empezar a tener buenas relaciones desde la niñez, y lógicamente lo que se aprende de niño resulta después los efectos en la vida adulta. Dicho esto, vamos a empezar con un tema muy sencillo, que es cómo saludar. Y podemos empezar a decir cómo se saludaba antiguamente en mi época, en 1944, por decir, yo hablo de esa época. Cómo se saludaba, cómo los papás les decían a uno: mi hijo, salude, aprenda a saludar. Esa era la educación de ese entonces. Por ejemplo, vamos a empezar recordando viejos tiempos, cómo se saludaba a un niño. El adulto se inclinaba, saludaba al niño, pero también el joven, el niño, debía aprender también a saludar al adulto. Por decir, si estamos reunidos unos jóvenes y llegaba un señor de mayor edad, los que menores de edad se ponen de pie para saludar y respetar al quien llegó. Igual, por ejemplo, si hay una reunión ya entre adultos y estamos esperando a una autoridad o el que va a presidir la reunión, tan pronto llega el señor, la gente se pone de pie para respetar a quien llegó y darle la autoridad que le corresponde. Eso no es pleitesía, es educación, es saber respetar que cada quien tiene sus valores, sin demeritar los que tengamos nosotros. De pronto no falta quien diga que eso era antiguamente, ¿no? La cultura siempre es antigua y siempre es nueva, no tiene excepciones. Por ejemplo, hoy a veces se oye con frecuencia decir, digamos, como llama en términos vulgares, vocear la gente. No, uno tiene que darle a la gente, si es médico, decirle el doctor, si es abogado, el doctor, pero la gente de pronto, sin conocer, de una vez le van diciendo el nombre en forma intempestiva. José,
siendo el doctor José, o María, cuando es la doctora que está graduada, es profesional. Entonces hay que guardar las distancias, sin acrecentar las diferencias, pero guardar las distancias, porque entonces, o sea, el portero es igual al gerente, pero hay distancias, o sea, es el jefe y el que obedece, pero eso no quiere decir que el que obedece sea menos que el que manda. Todos como seres humanos somos iguales, pero cada quien tiene su jerarquía de valores, es lo que llamamos antiguamente jerarquía de valores, respetar a la gente por lo que es como ser humano, pero también reconocerle sus títulos y sus esfuerzos como profesionales. Precisamente antiguamente, si estaba uno en casa con los papás y llegaba una persona mayor que uno se ponía de pie. ¿Y qué decía el papá? Mi hijo, salude. Hoy no saludan. Hoy llega uno a una oficina, sin ir tan lejos, acá en nuestro pueblo, y saluda y no contesta. Entonces, ¿dónde está la urbanidad de Carreño? O sea, hay un dicho común que dice, esta gente pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. O sea, se educaron, se graduaron, hay mucho profesional. Lamentablemente, hay mucho profesional que carece, tendrá muchos títulos, pero carece de lo elemental que es la cultura, la urbanidad de Carreño. Así se critique mucho, pero es que la urbanidad de Carreño hacía que hubiera buenas relaciones entre los seres humanos. Llegaba el doctor a un pueblo, se le saludaba y se le respetaba. Eso no le quitaba a uno el ser una persona normal. Entonces yo pienso que hoy, por ejemplo, hace años había una propaganda en Telecom, hace años, que decía, sonría, que sonreír no cuesta nada. Yo, por ejemplo, llego aquí a algunas oficinas y a algunas personas que son amigas mías, a toda hora con un ceño fruncido, adusto, pues yo les digo, sonría, que sonreír no cuesta nada. Y en cambio, ¿cuánta gente que llega a una oficina, gente del campo, a un juzgado, a un consultorio, a alguna parte consulta, a un almacén, y entonces saluda, porque el campesino les puede decir lo siguiente: yo conocí un pueblo donde la gente seguramente los educaron mucho en sus casas. Yo decía, y mucha gente no sabía ni leer, de ¿usted dónde aprendieron a saludar tan bien? Digo, no, en mi casa nos enseñaron. Esa es la cultura que queda. En la casa uno aprende a ser honrado, a respetar lo ajeno y a respetar la autoridad. Eso es importante en las relaciones humanas.